Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos, queridos marcianos emprendedores, a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, más conocido como El Marciano Emprendedor. Muchas gracias por estar conectados. Hoy día tenemos un capítulo bastante especial. Quiero hablar sobre una temática. A todo esto, feliz 18 de septiembre, felices fiestas patrias a todas las personas que viven en Chile y la disfrutaron en Chile. Así que espero hayan comido y disfrutado con su familia. Estoy grabando esto el 19 de septiembre, después de fiestas patrias, después de haber comido y chupado demasiado, más de lo que debería haberlo hecho. En fin. Así que fuera de este espacio, ¿no? Decir felices fiestas, quiero invitarlos a reflexionar y a conversar sobre una temática tremendamente especial y tremendamente en boga que tiene que ver con el fenómeno de la cancelación, o lo conocido popularmente como las funas. Vamos a hablar sobre las Funation. Dentro de todas las cosas que tengo anotado para conversar dentro de Negocios de Otro Planeta, esta es una de las temáticas que más me parecen interesantes, porque es una de las cosas que he estudiado este último tiempo. Evidentemente he sido víctima de funa en un par de ocasiones. Algunos dirán que merecía. Ok, uno puede cuestionar o no eso, pero se entiende. Han sido incluso en estas funas expuestos mis datos personales, ¿no? Como correo, dirección en ese tiempo, teléfono, etcétera, etcétera, nombre de la empresa, de mi empresa y todo. Llegué incluso a hacer tendencia en Santiago, en Twitter, da esta funa, porque me funó un grupo no menor de un segmento de la población, no voy a decir quién ni cuáles. Y quiero conversar sobre esto porque hay varios artículos y varios estudios sobre que analizan este fenómeno, que también los terminé escribiendo en un pedazo de artículos que nombré, que va a tener el mismo nombre de este capítulo de podcast. Así que el podcast va a ser antes del artículo. Si quieres leer con más tranquilidad el artículo, va a salir dentro de los próximos días. La Santa Inquisición Digital. Para los que no recuerdan, la Santa Inquisición fue la persecución de la Iglesia Católica a la Iglesia Reformada en ese tiempo, o la Iglesia Protestante, que fue conocida después. Y fue una de las medidas de la Contrarreforma. Recuerden que en 1517 un monje, un poquito de historia, lo siento, probablemente esto va a ser 2 capítulos por lo largo del tema, pero quiero reflexionarlo bien, ¿no? Y de forma mesurada. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero se empezó a cuestionar si la Iglesia Católica estaba realmente en el camino de que su maestro Jesús había levantado, y comenzó a hacer una serie de cuestionamientos que lo llevó a escribir 95 tesis que terminó clavando o colgando. No voy a entrar en esa discusión histórica. El 31 de octubre de 1517 terminó clavando esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y por mucho tiempo, muchos estudiosos, muchos eruditos de la Iglesia Católica trataron de refutar estas 95 tesis, donde, entre otras cosas, hablaba de la venta de indulgencia, hablaba sobre la infiabilidad del Papa, entre otras temáticas, varias, ¿no? Pero todo rondaba en torno a estas 2 grandes temáticas. ¿Y por qué eran tan importantes para Martín Lutero? Primero, por la infiabilidad del Papa, de si el Papa se podía equivocar o no, o si el Papa era la voz realmente de Dios.
dado que habían papas que habían tomado decisiones, incluso en papados consecutivos, decisiones totalmente contrarias. Habían papas que habían, por ejemplo, permitido y promulgado que la gente leyera la Biblia. Otro papa después decía que la Biblia no tenía que ser leída, que no era necesario, que con leer los padres escolásticos la gente estaba bien. Recuerden que en ese tiempo la Biblia no estaba de acceso a todos, la Biblia solo estaba en latín, la Vulgata, y por lo tanto no cualquiera podía llegar y leer la Biblia. Tenías que ser erudito y latín no lo sabía cualquier persona, solo lo sabía la gente noble y los académicos y estudiosos y la iglesia. Y por lo tanto la iglesia en general podía hacer y deshacer y decir y desdecir lo que se le ocurriera, porque al fin y al cabo el vulgo, la gente, el populacho, todo el resto de la gente que no eran los eruditos nobles y estudiosos de la iglesia, no tenía la más mínima idea que decía la Biblia en la realidad, y por lo tanto tenían que confiar en la palabra de sus sacerdotes, curas, etc. Y otra cosa que molestó a Martín Lutero tiene que ver con la venta de indulgencias. Para los que no saben quién era la venta de indulgencias, el Papa en ese tiempo, Inocencio III creo que era, no, lo siento, no soy tan experto en historia, para terminar la catedral de San Pedro, o la Basílica de San Pedro, sí, la misma que hoy día conocen que está en el Vaticano, necesitaba plata, así que no se le ocurrió nada más creativo. Mira la innovación y emprendimiento, ¿no? Eclesiástica y espiritual, ¿no? De hacer algo llamado la venta de indulgencia. La venta de indulgencia no era nada más y nada menos que el Papa. En la Iglesia Católica se habla de el limbo. No era el limbo. ¿Cómo se llama esta cuestión? El purgatorio. Que es un lugar donde las almas que no eran ni muy buenas ni muy malas van a ir a purgar sus pecados para ser liberados y irse al cielo o liberar al infierno. Algo que está dentro de la cultura católica, no dentro de la cultura cristiana en general. Pero ok, eso es otro tema. Y decía la venta de indulgencias que en el momento en que, recuerden que era para recoger dinero, ¿no? En el momento en que la persona donara dinero en una cajita, ¿no? En el momento en que donara dinero y este dinero cayera en el fondo de la cajita, ¿no? El Papa iba con su poder, que Dios le había conferido, liberar a la alma del familiar o de la persona escogida por aquel que donaba para ser liberada del purgatorio y que pudiera entrar al cielo. Fabuloso, ¿no? Y eso evidentemente para recaudar dinero para la Basílica de San Pedro de la Iglesia Católica. Así que Martín Lutero odió esto, lo encontró una burla al cristianismo y lo que hizo fue escribir 95 tesis que terminó clavando en la Catedral de Wittenberg. ¿Qué mierda tiene que ver todo esto con el emprendimiento y con las cancelaciones y la funa? Es porque Martín Lutero, que comprendan ustedes, que no quería fundar una nueva religión, sino quería reformar la Iglesia Católica, porque sentía que estaba perdida de su propósito original. Y lo que hizo el Papa en este caso, al reaccionar y al darse cuenta que no podían responder de forma correcta o de forma satisfactoria las 95 tesis de Martín Lutero, el Papa terminó excomulgando a Martín Lutero. Martín Lutero, entonces, en una señal de protesta, excomulgó al Papa, lo cual es algo muy divertido, ¿no? Después de eso ocurrió una revolución en Europa tan importante, tan imponente, que dicen los historiadores que si España y Portugal no hubieran explotado las Américas y las arcas, la arca, los oros de las Américas, ¿no? La Iglesia Católica se hubiera desfinanciado y por lo tanto hubiera muerto en Europa. Porque la revolución eclesiástica, espiritual, que comenzó a afectar a toda Europa, impregnó a cada uno de los países, y ahí estamos hablando de Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, ¿no? Cada uno por sus necesidades únicas, y comenzó a haber una revolución de países que se alejaban de la Iglesia Católica y que comenzaban a tener iglesias reformadas, como la Iglesia Calvinista, la Iglesia Luterana, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ocurrió, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que ocurría esta revolución y que perdían reinos y que perdían financiamiento, la Iglesia Católica se asustó y tomó una serie de medidas dentro de la Contrarreforma. Y en España ocurrió algo llamado la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición se encargaba de perseguir y dar muerte. La verdad es que buscaban que se arrepintieran, pero la verdad es que buscaban solo torturar y matar a todos los protestantes, a todos los reformados. Y con el tiempo se le fueron agregando los libres pensadores como los masones, Rosacruces, entre otros, y todo aquello que pensaban distinto a la Iglesia Católica, y también los judíos, que entraron dentro del mismo saco y comenzaron a perseguir la Iglesia Católica a todo aquel que pensaba distinto. Dentro de esto había un grupo llamado los Illuminati,
que no era nada sectario, ni nada distinto, ni nada de lo que hoy día conocemos con el triángulo y el ojo, sino que los Illuminati era un grupo de iluminados que buscaba contrarrestar el oscurantismo que vivía la iglesia, o sea, que vivía la sociedad, daba la iglesia, ¿no? Esto de que la ciencia no podía iluminar a la sociedad, y por lo tanto ellos buscaban iluminar con la ciencia y las artes la sociedad. Por eso se llama los Illuminati, no los iluminados, porque buscaban iluminar con la ciencia. Y ahí está Galileo Galilei y un montón de científicos más y artistas, etc. Y los Illuminati entraron dentro de esto como libres pensadores, y ahí sí fue como la Iglesia Católica mató a Galileo Galilei. Por decir, Galileo Galilei, que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra no era plana, sino que al contrario, la Tierra giraba en su propio eje y giraba en torno al Sol. Y por lo tanto, como esto cuestionaba las creencias de ese tiempo de la Iglesia Católica no encontró nada mejor que perseguirlo y matarlo. Muy bien. Lástima que hoy día, en pleno siglo XXI, con toda la información y las tecnologías que tenemos, hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana. Galileo Galilei debe estar retorciéndose en su tumba, junto con Cristóbal Colón. En fin. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque lo que buscaba la Santa Inquisición era, a través de el escarnio y la tortura pública, dar miedo para que la gente no se alejara a la Iglesia Católica, no se acercara a la Iglesia Protestante, sino que al contrario se mantuviera en su fe católica. Y todo aquel que pensara distinto a la Iglesia Católica fue destruido, porque la Iglesia Católica tenía la verdad. Y todo aquel que iba en contra de ellos no tenía la verdad y era del diablo y que tenía que ser destruido. La Santa Inquisición no tenía nada de santo problema, fue horrible para los protestantes, las torturas fueron terribles. Habían aparatos como la pera, por ejemplo, que era un aparato que se introducía en el ano de los hombres o en la vagina, y se apretaba un botón y se abría. Un objeto metálico, no agradable. Comprenderán la destrucción que generaba física. Hay una serie de torturas, estaba el potro, habían otras personas que le abrían literalmente con un cuchillo el estómago, le cortaban parte de sus intestinos, lo enrollaban en un lugar con púa y le obligaban a arrepentirse de sus creencias mientras enrollaban su intestino, estando vivo y consciente, en este alambre púa. Ese tipo de crímenes impensados, atroces, horribles, inhumanos, que incluso superaban a los de los nazis, ocurrieron en la Santa Iglesia, la Santa Inquisición, patrocinados por la Santa Iglesia Católica y la Corona de España. Aquellos que quieran profundizar sobre esta temática, hay un libro maravilloso y horrible al mismo tiempo, se llama El Libro de los Mártires, donde se registran varios hechos históricos relacionados con la Santa Inquisición. Lo siento, recordar es ese tipo de hechos, aquellos que hemos estudiado. A los que no saben, yo soy licenciado en teología, o estuve por terminar licenciatura en teología, no estoy titulado. Y por lo tanto es parte un poco de mi expertise, ¿no? Cosas que uno no dice popularmente, pero estudié licenciatura en teología, no la terminé. Son cosas que uno le revuelve el estómago, ¿no? Y es solo imaginarse, causa escalofrío. Y el problema es que hoy día en nuestra sociedad tenemos un grupo de personas, de minorías, que dicen tener la verdad absoluta, y ahí estamos hablando de las feministas, estamos hablando del movimiento LGTB tu hermana, estamos hablando de los veganos, estamos hablando de los ciclistas, estamos hablando de los animalistas, estamos hablando de cualquier ismo, con un grupo pequeño que busca proteger una verdad pensando que ellos tienen la verdad absoluta. Y la cancelación es una ejecución pública durante la cual una persona es puesta en la picota y busca ser destruida. Ahora bien, hoy día la destrucción no es física, a pesar de que sí hay veces que esto se ha llevado a lo físico. Les voy a dar el caso, por ejemplo, del Cholito. ¿Se acuerdan del perro que fue atacado y matado por esta señora en una galería comercial en Santiago Centro o en Santiago? Y un grupo de personas, por los cuales por este hecho nació la ley Cholito, ¿no? Y un grupo de personas fue a perseguir a esta mujer y literalmente yo creo que querían darle muerte y tratarla igual como ella trató al perro, que yo no justifico la violencia hacia el perro, pero no podemos comparar la vida de un perro con la vida de un ser humano.
Lo siento, pero después de esto me van a funar, pero no tiene comparación, ¿no? Y tuvo que intervenir Carabineros y la tuvieron que sacar de ahí y le destruyeron la galería comercial y querían matar, yo creo, a la señora. Así que tanto la vergüenza pública como la cancelación están estructurados como actos públicos de tortura y sus objetivos son medidos inquietamente similares para imponer la conformidad política y cultural. Y aquí hablamos de cancelación, acá hablamos del wokismo, creo que se dice en inglés, estamos hablando de la corrección política, estamos hablando de no decir nada políticamente correcto, no salirse del frasco, porque si uno se sale del frasco y se sale de la opinión popular, es sujeto de funa. Esa es la realidad. Y por supuesto, los casos de vergüenza pública o cancelación no implican la imposición de dolor físico. El cuerpo físico de la víctima no se destruye, aunque algunas vergüenzas y cancelaciones incluyan ciertamente la amenaza de violencia física. Sin embargo, se obtiene un efecto muy similar al destruir al mundo social de la víctima. Esto explica por qué es importante que la vergüenza y la anulación sean actos públicos. Su objetivo es aislar al acusado de la comunidad, sacarlo, ¿no? Que pierda su trabajo, que pierda su empleo, que pierda su reputación. No estamos dispuestos a soportar a aquel que piensa distinto a lo que nosotros opinamos y por lo tanto estamos dispuestos a destruirlo, a destruir su reputación, su historia, su vida, su familia, su trabajo, su futuro. Queremos que sea una imagen de lo que no se debe hacer. La destrucción del mundo que se consigue en la tortura mediante la destrucción del cuerpo y su relación con un entorno físico se consigue en la cultura de la cancelación mediante la imposición de un estado abyecto de soledad que igualmente aísla a la víctima del mundo. Como explica Ardent, la dominación totalitaria se basa en la soledad, en la experiencia de no pertenecer al mundo en absoluto, que es una de las experiencias más radicales y desesperadas del hombre. Los seres humanos somos seres sociales, somos seres hipersociales y se ha comprobado a través de estudios científicos que la exclusión social duele tanto como, por ejemplo, un golpe en los testículos. A ese nivel, literalmente la exclusión social duele físicamente. Es un dolor indescriptible que creo que algunas personas hemos vivido. Yo me incluyo en este saco. La cancelación es una táctica cobarde, es una forma de justicia popular que se aprovecha a las víctimas fáciles. En este sentido vuelve a seguir la estructura de la tortura, que es igualmente cobarde, como lo que ocurrió en la Santa Iglesia Católica, en la Santa Inquisición. Y hoy día tenemos una Santa Inquisición digital. Entonces estos nuevos puritanos son de alguna otra forma una nueva forma de iglesia católica que busca de alguna otra forma destruir a todo aquel que piensa distinto. Douglas Murray dice que es como convivir con nuestro peor chiste en Twitter de toda la vida. Es que todo el mundo es condenado por 15 segundos y si tienes la desgracia de que son los peores 15 segundos de tu vida, los compartiste con el mundo, nada te garantiza que alguien pondere ese único comentario mal redactado frente a todas las demás cosas que has hecho en tu carrera. Nadie de cualquier edad o profesión está a salvo. En la era del Zoom, cámaras de móviles, los comentarios de cualquiera pueden sacarse de contexto, las historias de cualquiera pueden convertirse en un grito de guerra para las turbas de Twitter de izquierda o de derecha. Yo agrego cualquier red social hoy día, sí, a lo mismo si lo hacía en TikTok o en Instagram o en Facebook. No existe la presunción de inocencia, el derecho a juicio justo y sobre todo no existe el perdón. En la justicia tradicional se cumple una pena, se busca rehabilitar al ofensor. Ahora los delitos nunca prescriben y la condena es la exclusión y la muerte social. No buscamos rehabilitar a las personas, no cambiamos que la gente cambie, no buscamos que la gente, nos busca la turba, que la gente mejore, busca destruir a estas personas y que nunca más pueda tener exposición social. Aunque curiosamente, según un estudio, voy a dejar todos los links abajo en la descripción de este video y en la descripción del ebooks, en una muestra de 2.500 politólogos de todo el mundo, los de izquierda eran menos propensos a afirmar que el respeto por el debate abierto, las diversidades de perspectiva y las presiones políticas y la libertad académica han empeorado. O sea, son aquellos, los de izquierda, los que menos ven que se ha empeorado en temas de la libertad de expresión y los que menos están dispuestos a defender la libertad de expresión. Increíble, ¿no?
Africa Broke escribió que nunca olvides que tienes el derecho a cuestionar a cualquier individuo, sistema, movimiento, grupo que solo te tolera cuando piensas y te comportas exactamente como ellos. Formar parte de una turba en línea puede ser estimulante mientras recibes puntos sociales, pero es útil recordar que esta misma turba no se la prensará 2 veces a la hora de llamar a tu puerta cuando llegue el momento. ¿Qué libertad tenemos si vivimos constantemente con el temor de decir algo políticamente incorrecto? Joseph Button escribió: uno de los grandes peligros es que las ideas religiosas están en la política. Si crees que tus oponentes políticos ordinarios no están simplemente equivocados, sino que son el mal, ha dejado de hacer política y ha empezado a hacer religión. Nuestra hora post-protestante, según Joseph Button, para mí es post-católica, pero vale, ha erosionado el límite entre lo religioso y lo político, infundiendo la política en un discurso de mentalidad religiosa. Así, o sea, lo vemos sobre todo en la gente de izquierda y en los extremos, ¿no? En la extrema izquierda, comunista y socialista, y la extrema derecha, como los fachos o los adoradores de Pinochet. Ahora que me enfrenté hace muy poco a adoradores de Pinochet, hablando de fiestas patrias. José Antonio Caz escribió un tuit después de que se vandalizó la estatua de Allende, diciendo que él no iba a vandalizar la estatua, sino que a eliminar cualquier imagen y alusión de Allende, dado lo horrible que fue como presidente y lo que hizo en nuestra historia. Y yo les respondí diciendo que esperaba también que se eliminara cualquier imagen o señal de Pinochet, que también le hizo tanto daño a nuestro país. Por ejemplo, el cuadro que está en la escuela militar, el cuadro de Pinochet que está en la escuela militar. Yo estoy de acuerdo que tanto Allende como Pinochet son imágenes, después de esto me van a matar, son imágenes terribles de lo que ocurrió en un país y ninguno de los dos lados fue mejor. Salvador Allende no era un salvador, no era un mesías, y Pinochet no fue el salvador de Chile. Uno fue un estúpido inepto que dejó la cagada en este país con una inestabilidad política, social y económica, y el otro fue un dictador que terminó matando a gran parte a un número no menor de miles de personas chilenas. O sea, ninguno de los dos fue un santo, y por lo tanto ninguno de los dos merece estar en los recuerdos de nuestra historia. Fúnenme, por favor, después de esto. Si quieren funarme, no tengo ningún problema en expresar mi opinión y empezar distinto a ustedes. Y si ustedes piensan distinto, es sumamente respetable, ¿sí? Entonces, según esta... y este grupo, ¿no? Es un grupo de bots fachos pinochetista me hizo pebre por redes sociales por pensar distinto. ¿Mm? Tratándome de zurdo. Yo zurdo. Como mínimo, uno de los efectos del ostracismo es amedrentar a todos para que se mantengan en silencio. Su propósito es que despidan a la gente, poner a las personas fuera de los límites, sacarlas fuera de nuestras vidas. Esto es por 2 razones. Primero, para asegurarnos de que no somos infectados por su pecaminosidad. Y segundo, es una declaración pública de nuestro poder. Quiere decir, mira qué poderosos somos, qué podemos hacer a la gente. La cultura del silenciamiento, la cancel culture o la cultura de la cancelación, es solo la última y más virulenta forma de noción religiosa de rechazo en lo que se persigue a las personas para que aprecien más su culpabilidad. Aquellos se persigue, se tortura, se destruye la imagen pública de aquellos que piensan distinto. Esta es la nueva Santa Inquisición digital. ¿Sí? Axel Kaiser, que no es santo de mi devoción, escribió, que ya vivió varias funas, yo creo. Axel Kaiser escribió un libro buenísimo sobre esto. Dice: si bien hoy no quemamos brujas en la hoguera y no ejecutamos a nadie, no cabe duda que este nuevo puritanismo está bien originado en la izquierda intelectual, y yo agrego también a la derecha. Esto no lo dice Axel Kaiser por ser alguien de derecha, pero yo también creo que la derecha que ha descendido sobre Occidente causando un daño considerable. Vivimos en la era de lo que pasó a llamar la corrección política, la cual podría definirse como una práctica cultural que busca la destrucción de reputaciones, la censura e incluso la sanción penal de aquellas personas o instituciones que no se adhieran, desafíen o ignoren una ideología identitaria que promueve la supuesta liberación de grupos considerados víctimas del opresivo orden social occidental. Se trata de una ideología que tiene sus propios estándares de pureza moral, una clara distinción entre el bien y el mal, y cuyos apóstoles, que son en el caso de Salem, como en el caso de Salem, está dispuesto a seguir el dedo acusador donde quiera que apunten para destruir al diablo y liberar a la sociedad de su maligna influencia. Como los tribunales de antaño, quien declara que está en contra de los postulados de la ideología se identifica con el mal exponiéndose a las turbas y a los tribunales populares de los medios de comunicación masivos y las redes sociales. Y sobre esto hay algo que Justin Tosi y Brandon Warmke, sorry, pero tienen nombres de mierda, ¿no?
hablan sobre lo que se conoce como el exhibicionismo moral o el postureo moral. Que tiene un artículo que se los voy a dejar acá abajo, que a grandes rasgos el exhibicionismo moral es el uso del discurso moral para autopromoción. Más concretamente, el exhibicionismo moral tiene dos elementos esenciales. Primero, los exhibicionistas quieren que los demás queden impresionados por sus cualidades morales, por la pureza de sus creencias morales, su nivel de compromiso con la justicia, su habilidad para descubrir ideas morales. A esto llamamos deseo de reconocimiento. Y segundo, los exhibicionistas tratan de satisfacer ese deseo contribuyendo a alguna expresión al discurso moral público. Llamamos a esta exhibición pública la expresión exhibicionista. En conjunto, la idea básica es que una persona posturea cuando dice o escribe algo como parte de un debate moral público en un intento de impresionar a los demás con sus supuestas cualidades morales. Según Tosi y Warnke, el postureo moral o el discurso o el uso del discurso moral para la autopromoción es una amenaza para la libertad de expresión. Cuando se introduce el postureo moral en un foro público, es menos probable que se cuestionen las opiniones populares, la gente es menos libre considerando ideas nuevas y heterodoxas, y el coste de cambiar de opinión aumenta. En definitiva, el discurso público dominado por el exhibicionismo moral no es un método fiable para llegar a la verdad. En realidad, el exhibicionismo moral entra en conflicto con la búsqueda moral. Y esto, por ejemplo, se vio en los cabildos que se hicieron antes de la Superconvención Constitucional. Porque en estos cabildos, si uno se da cuenta, los extremos tomaban dominio. Y una minoría extremista, tanto izquierda o derecha, se tomaban estos cabildos y la discusión pública. Y la mayoría silenciosa, que es una mayoría de personas que tienen opiniones moderadas, se veían silenciadas por aquellos extremistas que normalmente son aquellos que meten más ruido, que son minoría. Pero como hacen más ruido, la gente cree que son la mayoría. Cuando la gran mayoría de las personas, en Chile y en cualquier parte del mundo, me salió como puertoliqueño, la mayoría de la gente en el mundo entero no son extremistas, sino que tienen posiciones moderadas. Pero como estas posiciones moderadas son censuradas por considerarse amarillas o amarillistas, de alguna otra forma, entonces se denota y destaca el discurso extremista de izquierda a derecha, cuando la gran mayoría no es ni de izquierda a derecha, sino que es una realidad, una gran mayoría silenciosa y moderada. Y ahí nos damos cuenta de que entre más al centro estemos en nuestras opiniones, mucho más felices somos, y entre más extremos estemos en las opiniones, de peor calidad van a ser las decisiones que nosotros vamos a tomar. Entonces el exhibicionismo moral o lucimiento moral, también traducido como postureo moral, se consiste en actuar o hablar de manera dirigida para traer una buena opinión de la gente que observa. Es equivalente al señalamiento de la virtud o el virtual signaling. Y lo que se busca de alguna otra forma de decir, oye, mira, estos son por los por si lo pongo, ¿no? Son aquellas personas que van a las manifestaciones de los movimientos feministas y dicen estoy desnudo alrededor de las mujeres y no me siento violentado, y lo único que buscan de alguna otra forma es este exhibicionismo que los pone como una persona avanzada, evolucionada moralmente, sin que ni siquiera necesariamente realmente comulguen con las opiniones que están promoviendo. Todo esto se está viendo al otro lado, sí. Entonces, ¿qué es el exhibicionismo? Exhibicionismo o lucimiento moral. Consiste en hacer una contribución al discurso moral público cuyo objetivo es convencer a los demás de que uno es una persona moralmente respetable. Hay algo acá que tiene que ver con... Miren esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Y el porcentaje de estadounidenses que tienen miedo a compartir su idea y se autocensura se ha triplicado desde los años 50 a la actualidad. Es importante que no lo hacen por miedo al Estado, sino por presión social y miedo a ser despedidos o etiquetados. Sobre esto hay algunas cosas en un artículo de Elizabeth Nolan Newman, se llama La espiral del silencio, y la autora parte de la base de que el miedo al aislamiento del individuo es una parte integral del proceso de opinión pública, una condición básica de la vida de la sociedad humana. Es más importante no quedar aislado que nuestro propio juicio de opinión. Para no aislarse, el individuo monitoriza su entorno. Si está en un lado ganador, según su valoración, aumenta su confianza y se expresa. Si se ve en el lado perdedor, se calla. Este proceso generará una espiral
que lleva a una opinión dominante y una minoría. La opinión pública es la opinión que puede ser expresada en público sin miedo a ser sancionado, y aquellos que puede y aquella en la que se puede basar la acción en público. La opinión dominante que obliga al cumplimiento, ya que amenaza al que disidenta al díscolo con el aislamiento. Por tanto, el rol activo de iniciar un proceso de formación de opinión pública está reservado a aquel que no se permite a sí mismo sentirse amenazado con el aislamiento. En los experimentos de Solomon Asch sobre el conformismo hay un 20% que no sigue los dictados del grupo. Noel Newman encuentra también una minoría que no está dispuesta a callarse, puede que se haya acostumbrado al aislamiento y que no les importe o se apoyen en su grupo, como aquellas personas que estamos acostumbradas a estar fuera del grupo y que somos irreverentes per se. Pero puede existir una mayoría silenciosa porque los individuos pueden percibir equivocadamente que su opinión es minoritaria y no se atreven a hablar. La valoración de la distribución de una opinión y su distribución real pueden divergir. Y acá tenemos la curva, la opción de la innovación de Rogers, de que habla que hay normalmente un 17.5 y un 17.5 en los extremos de la curva, y el resto normalmente se concentra en una media, un grueso de media. Entonces tenemos estas dos 17.5 de opiniones, o 22% en ambos costados, que finalmente son estos extremos políticos, y tenemos un grueso de población que termina siendo alrededor del 56% de personas que son moderadas, pero que se silencian porque creen que estos extremos, que son más bulliciosos y que me meten más bulla, son los que dominan. Así que si hay una divergencia en la valoración actual y futura de un determinado punto de vista, es la valoración futura la que determina lo que hará el individuo. Si hay dos facciones, la que tenga más voluntad para expresar su opinión tendrá el futuro de su lado. Se podría concluir entonces que una minoría convencida de su futuro dominado y por lo tanto dispuesta a expresarse, a exponerse, frente a una mayoría que duda de si las opiniones prevalecerán en el futuro y por lo tanto está menos dispuesta a defender sus puntos de vista públicos, se convertirá muy probablemente en la opinión dominante que no se puede contradecir sin el riesgo de sanciones. Pasará de una opinión facciosa a una opinión pública. Y así vemos cómo a través del lenguaje de los medios masivos comienzan a modificar el discurso público, como por ejemplo, tratando de modificar el discurso de las personas o la forma en comunicarse con el compañero, el persone, y este cambio el se escribe una X, el que se eliminan los géneros en las palabras, y buscan modificar el discurso público para que se vea que aquellas personas, que son la gran mayoría, que opinan distinto a ellos, se sienten atemorizados porque creen que es la opinión popular de todos. Por todas las cuestiones que quedan fuera de su esfera personal inmediata, el individuo depende de los medios de masa para poder valorar qué opiniones son más fuertes. Según esta visión, los medios de masa y las encuestas crean opinión pública, no solo la reflejan. Esta dinámica de la espiral de silencio ya la reflejó Tocqueville en un libro francés, que no tengo la más mínima idea de cómo pronunciar, donde cuenta que por el desprecio de la religión que se había convertido en una pasión generalizada entre los franceses en el siglo XVIII, por el silencio de la iglesia francesa, la gente que aún se aferra a la vieja fe tenía miedo de ser la única que lo hiciera, y como tenían más aislamiento que a cometer un error, se unían a las masas aunque no estuvieran de acuerdo con ellas. De esta manera la opinión de solo una parte de la población parecía ser la opinión de todos y cada uno. Y exactamente por esta razón parecería irresistible para los responsables de esta apariencia engañosa. Así que el postureo, se dan cuenta que hay varios fenómenos. El exhibicionismo moral, el fenómeno de cancelación, y todo eso se junta para que la Santa Inquisición digital condene y busque destruir a aquellos que opinan distinto. Hay un jugador de fútbol americano, un jugador de segunda división inglesa, que fue condenado por un tuit que escribió a los 15 años. Viejo, gracias a Dios a los 15 años no tenía internet. Pero si empiezan a leer mi Twitter para atrás, viejo, es como cancélenme desde ya, porque las tonteras que escribía antes, y evidentemente la gente cambia, evoluciona, su pensamiento cambia. Y por lo tanto,
Hay 5 razones por las cuales la cultura de la cancelación es tan eficaz. Primero, la cultura de la cancelación aumenta el estatus social. El motivo más poderoso que se sustenta la cultura de la cancelación es el estatus social. Como yo cancelo y opino igual que el resto, soy socialmente mejor visto. Segundo, la cultura de la cancelación reduce el estatus social de los enemigos. Una forma de elevarse es hacer algo bueno. Pero hacer algo bueno requiere un esfuerzo y la posibilidad de fracasar. Afortunadamente existe otra opción: difundir el mal comportamiento de los demás, para que ellos empeoren su posición y nosotros mejoremos la nuestra. Hermoso. Tercero, la cultura de la cancelación refuerza los vínculos sociales, no es una actividad solitaria. La gente disfruta uniéndose en torno a un propósito en común, obtiene satisfacción al unirse contra un agresor, disfrutan del sentido de solidaridad que les proporciona la cultura de la cancelación. Cuarto, la cultura de la cancelación obliga a los enemigos a rebelarse. La cultura de la cancelación permite a la gente identificar quién es leal a su movimiento, difundir las transgresiones de los demás, obliga a todos a responder, a posicionarse. ¿Sí? ¿Eres de izquierda o de derecha? Adora a Pinochet o Allende. Y quinto, la cultura de la cancelación produce recompensas rápidas. Las recompensas sociales son inmediatas y gratificantes y los peligros demasiado lejanos y abstractos. Podría ser el siguiente: no computa para la mayoría de la gente, es solo un conjunto de palabras, pero las recompensas sociales del estatus y camaradería dentro del grupo registran al instante. Y esto es un resumen del hilo de Rob Henderson que subió en redes sociales. Así que no crean que la corrección política va a ganar. Hoy día hay un grupo de más de 150 intelectuales que reivindican en Estados Unidos el derecho a discrepar, el derecho a ofender a otro. Esto es súper importante porque opinar distinto, por consecuencia, normalmente puedo ofender a otro. Y yo tengo todo el derecho de poder ofender a otro. Y la otra persona tiene todo el derecho a sentirse ofendido. Lo que no tiene derecho la otra persona es censurar mi opinión simplemente porque le ofende. Porque si empezamos así, finalmente nadie puede emitir una opinión que sea distinta a la masa pública, al grueso. Y como decía David Trueba, se puede estar sentado con una persona que piensa absolutamente opuesto a ti y mantener una conversación, reír y disfrutar. A esto es lo que se le llama sociedad. Amigos míos, pensar distinto, diferir, no es malo, es enriquecedor. La sociedad se enriquece de visiones distintas. La sociedad se empobrece cuando todos piensan igual. Y había una frase muy antigua que no recuerdo quién dijo: cuando todos piensan igual, significa que nadie está pensando. Disfruten ser el disidente. Disfruten de pensar distinto. Porque vivimos en una sociedad que se está acostumbrando a pensar igual que la mayoría. Y en ese contexto, los diferentes, los radicales, los que piensan, opinan y levantan la voz de forma distinta, son los que pueden golpear la mesa y cambiar la sociedad. Así que, amigos míos, no se silencien por el miedo de que esta mayoría los acalle. Yo he recibido funas, muchas funas, me han publicado mis datos públicos, pero hay algo particular. Publican mis datos públicos, publicaron mi teléfono, mi correo, mi dirección. Nadie fue a verme, nadie me escribió un correo. Nadie me llamó y me escribió un WhatsApp. Es fácil funar por internet. Frente a frente, la cosa es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Así que aquellos valientes de internet que se esconden detrás de un rostro anónimo, desde acá les digo, te paseo. Y aquellos que pensamos distinto, no tengamos miedo a expresar nuestra opinión porque hay una masa que piensa distinto. Recuerden que aquellos que piensan distinto son los que pueden cambiar las cosas. Aquellos que piensan de forma conformista no cambian nunca nada porque están conformes como cómo está funcionando la sociedad y cómo funcionan las cosas. Aquellos que piensan distinto y están dispuestos a golpear la mesa y decir, compadre, yo no voy ahí, son los que cambian esta sociedad. Así que gracias por estar escuchando este podcast. Hablamos sobre el fenómeno de la cancelación, el postureo moral, las funas, etcétera. Qué maravilloso tema, qué increíble tema. Y si quieren aprender más de esto y leer más sobre esto, recuerden que en los próximos días va a estar este artículo subido en mi blog neuromars.wordpress.com. Muchas gracias por estar escuchando hasta acá. Nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Y recuerden, no tengan miedo de ser funados. Soy Miguel Ángel Ruiz. Recuerden que mis redes sociales son Neuromars en Facebook y en Instagram, Mars-777 en Twitter. Busquen mi tweet para funarme desde ya porque me aburre que sea muy a futuro, háganlo rapidito. En TikTok soy el Marciano Emprendedor. Ya voy a volver a subir video a TikTok. Hace mucho tiempo, de hecho desde la segunda dosis de la vacuna que no subo video, para que cachen que fue hace tiempo.
Me sentí como la callampa y de ahí en adelante mi salud no me acompañó un poco y dejé de subir videos, pero quiero retomar. ¿Y qué otra red social me falta? En LinkedIn y en YouTube, Miguel Ángel Ruiz Silva. Recuerden que este podcast, Negocios de Otro Planeta, lo pueden encontrar en ebooks, en Google Podcast, en iTunes y en Spotify. Y también pueden ver el video podcast en YouTube. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un próximo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Chao, chao. Y en algún momento se va a poner la Bienvenidos animación del al cierre, cerebro por del favor. marciano ¿Pueden emprendedor. ponerse la animación del cierre? Porque siempre la cago. Hola. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro